Vamos a deleitarnos con esta palabra que el Señor nos tiene. Génesis 22 del 7 al 14, vamos a leer esta porción bíblica y estamos llevando una serie de enseñanzas con respecto a estos últimos días, ¿verdad? Que por eso vamos a finalizar estas enseñanzas con la cena del Señor, recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera, entonces, mis hermanos, por eso estas enseñanzas de nosotros como cristianos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por supuesto ser obedientes y quemarnos allí en el altar, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 7 al 14, yo creo que todos ya estamos ahí. Génesis 22 del 7 al 14. 22 del 7 al 14. Ahí está la porción bíblica del día de hoy. ¿Cuántos venimos con esa intención de escuchar la palabra del Señor? Yo sé que el día de hoy nos va a hablar, mis hermanos, así que disponga su corazoncito, saque todo lo que está en su corazón. Si hay algo ahí que le preocupa, déjalo por un momento en las manos del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar en que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Subraye eso, mis hermanos: un carnero trabado por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Voy a hacer una oración, como siempre, depender del Espíritu de Dios para que nos guíe y nos dé la gracia. Señor mi Dios, en este momento nos disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Háblales, Señor, en sus corazones. Abra sus corazones también, Señor. Si hay algo, Señor mi Dios, que impide que ellos escuchen de tu palabra, en tu nombre, Señor Jesús, mi Dios, yo clamo a tu Santo Espíritu que obre en cada uno de mis hermanos, incluso en mí, Señor mi Dios. Dame de tu gracia para poder de dar y enseñar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, para todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Antes de empezar con el tema, mis hermanos, quiero desarrollar un breve resumen de lo que hemos visto. Empezamos ahí con un salmo donde dice que traed víctimas al altar, ¿verdad? No sé si se acuerdan este salmo, Salmo 100, perdón, no sé si lo tengo aquí, para buscarlo. Salmo 118, 27, donde dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. No sé si se acuerdan este versículo, aprendimos de esto. Entonces, con relación a este versículo, enseñamos, mis hermanos, que hubieron dos hombres en el Antiguo Testamento que ellos fueron a ese altar, y aprendimos que ese altar de bronce de 4 cuernos tiene un significado de misericordia, ¿ok? Es un significado de pedir misericordia. Es un altar de refugio también. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un delito grave
que era pena de muerte, esa persona se refugiaba en ese altar para pedir misericordia y para así ser perdonado. Y en el reinado de rey David, ya en sus últimos días, uno de sus hijos quiso usurpar o quiso tener el reinado del rey David, y eso llegó a sus oídos del rey David. Y entonces, a consecuencia de eso, mis hermanos, él ordenó a su hijo Salomón a que tomara ese poder. Y por supuesto, al hijo que quería tomar ese poder, reconoció su pecado, su delito, y se refugió en ese altar de bronce, y para pedir misericordia. Salomón le perdonó, y otro de ellos que se alió con él también se refugió en ese altar, pero lamentablemente a él no lo perdonaron. Entonces, y esa escena o ese acontecimiento lo relacionamos con nuestro Señor Jesús, que él, mis hermanos, él, habiendo no siendo pecador, no hizo ningún pecado, dice que no se halló pecado en él, pero él también se refugió en ese altar de bronce, ¿ok? Para pedir misericordia, pero él murió en la cruz, pero murió no por sus pecados, él murió por nuestros pecados. Él fue el sustituto de nosotros por morir por nosotros en la cruz. ¿Ok? Entonces también conocimos, para no avanzar tanto en esto, porque ya lo hemos aprendido, ahí están las enseñanzas en YouTube si lo quiere volver a escuchar. Entonces, mis hermanos, también aprendimos que todo cristiano, todos los que somos nacidos de nuevo, también espiritualmente nosotros nos refugiamos en ese altar para pedir misericordia. ¿Ok? Fuimos a ese altar de bronce para pedir misericordia cuando reconocimos nuestros pecados, nos reconocimos sucios, pecadores, que no teníamos ningún derecho de estar con Dios. Entonces fuimos ahí, pero fuimos perdonados porque Jesús ya había muerto por nosotros. Él ya había derramado su sangre por nosotros, y por esa razón fuimos hechos libres como Isaac. ¿Ok? Recordemos que Isaac fue llevado al altar. Él fue atado en el altar, a punto de ser degollado, como dice ahí, pero Dios le dijo: no lo mates. Ahí hay un sustituto, ahí hay un carnero trabado para sustituir a Isaac. Y así mismo hizo Dios con nosotros, mis hermanos. Es como decir, si nosotros cuando reconocemos, dice no, él no es digno de muerte, porque ahí hay un sustituto. Ahí está nuestro Señor Jesús. Él sustituyó entonces a nosotros, mis hermanos. Pero ahora, ok, entonces nosotros fuimos liberados. Pero ahora somos liberados, también ahora somos llamados a una vez más a ir a ese altar. Pero ahora para morir el yo, morir a nosotros mismos, para no hacer nuestra propia voluntad, no seguir haciendo nuestra propia voluntad, porque dice Pablo que ya fuimos comprados con precio de sangre. No fuimos comprados con oro ni plata, sino que con la misma sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora Él es, por eso decimos que Él es nuestro Señor Jesús. ¿Qué estamos diciendo cuando usted dice ahí, mi Señor Jesús? Usted está diciendo mi amo, mi dueño, el que me gobierna. Eso es cuando uno dice mi Señor. Él es el que me gobierna. Yo estoy ahora, por eso Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo. Un esclavo, mis hermanos, no tiene derecho a nada, absolutamente nada. Su vida le pertenece a su amo, aquel que le compró, terrenalmente hablando. Y asimismo, mis hermanos, nosotros ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Él nos compró con precio de sangre. Ahora le servimos, ahora vivimos para Él. Pero para eso, para nosotros ahora vivir para Él, tenemos que morir al yo, al ego, a lo que nosotros queremos, a como nosotros hemos vivido, a como nosotros se nos antojó vivir
¿verdad? Ahora no, y ahora ya tenemos, por eso Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Viene la autonegación ahora, ese proceso de autonegarse. Un vicio, un pecado, fornicación, idolatría, todo eso, mis hermanos, tenemos que autonegarnos ahora. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Y aparte de eso, aprendimos también que Dios proveyó en el monte santo. Él dijo que iba a proveer algo. Aprendimos que proveyó a nuestro Señor Jesús. Proveyó el carnero que estaba trabado ahí. Pero además de eso aprendimos, mis hermanos, que también porque aprendimos que también nosotros somos una ofrenda agradable, porque Pablo dijo, yo soy ministro de los gentiles, para que sean una ofrenda agradable a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Aprendimos eso, que ahora nosotros también somos una ofrenda. ¿Sí o no? Somos una ofrenda para el Señor Jesús. Porque por eso vamos al altar una vez más ahí. Pero ahora aprendimos también que cuando dice que Dios proveerá, no estamos hablando nada más de proveer el sacrificio o proveer cosas materiales, sino que provee lo que produce ahora en nuestro corazón. Por ejemplo, en la alabanza surgió un cántico nuevo a nuestro Dios. Él produce eso, ese es proveer también. Él produce eso, produce una ofrenda para un hermano, produce la ofrenda que traemos aquí al altar. Produce, mis hermanos, la intercesión por los hermanos, orar por un hermano. Eso es también proveer. Él provee ahí en nuestros corazones y por eso estamos aquí. Por eso el salmista dice, yo me alegraré con todos los que dicen, a la casa del Señor iré o voy. Lo estoy diciendo en mis palabras. Entonces, Él provee eso, mis hermanos. No es de nosotros. Aprendimos que de nosotros no hay nada bueno en nosotros. Humanamente hablando, no hay nada bueno. Ahora, por eso cuando aquel se acercó a Jesús, le dijo, maestro bueno. Hasta nuestro Señor Jesús dijo, el único bueno es aquí nuestro Dios. Él dijo eso. El único bueno es el Padre. Y ahora, si usted es un generoso, usted ora, usted ha perdonado, usted viene a la iglesia, usted ama ahora a sus enemigos. Incluso esta semana yo creo que le comenté a alguien en mi trabajo, hay una señora, me dice, ¿sabes qué? Me dice, me caes gordo, me dice. No sé por qué, pero cada vez que te veo me caes gordo. Y yo me acerqué con ella y le dije, y así con todo respeto le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que amar a los que nos aborrecen. Y entonces yo le digo, yo no tengo nada contra ti, todo lo contrario. Yo te aprecio, tío, yo te estimo. Y le digo, y así la dejé nada más. Y me fui y seguí continuando con mi trabajo. Y vi la reacción, que solamente se agachó y como que se quedó pensando ahí. Pero eso yo no lo hice por mi cuenta. Eso lo produjo el Señor. Porque humanamente hablando, ¿qué hubiéramos contestado? Pues tú también me caes gordo, vete. ¿Sí o no? Humanamente eso es nuestra respuesta lógica. Pero ahora el Señor es ahora el que produce, es el que provee ahora, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces si nosotros damos a los que nos aprecian, a nuestros amigos, a los que piensan igual que nosotros, a los que hacen las cosas igual que nosotros, a los que les gustan las cosas igual que nosotros? ¿Cuál es la diferencia de nosotros a ser buenos con ellos? Dijo Jesús, no hay nada. Si eso los gentiles lo hacen eso los incrédulos hacen eso. En cambio nosotros, dice todo lo contrario, vamos a amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Amén.
Ahora, creo que ahora ya vamos a estar listos para entrar en el tema del día de hoy. Voy a leer Génesis 22:13, ¿ok? Génesis 22:13. En ese versículo nos vamos a guiar el día de hoy. Dices, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado, subraya eso mis hermanos, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. El día de hoy, mis hermanos, antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes, ¿se han puesto ustedes a pensar por qué el carnero estaba trabado por sus cuernos? Piense, medite. Tal vez usted ya lo ha leído antes, pero mis hermanos, en la Biblia no hay nada que está escrito nada más para llenar líneas. Todo lo que está escrito y lo que fue y lo que pasó tiene un propósito, tiene un mensaje, tiene una enseñanza para aquel que lee, para aquel lector, para los hijos de Dios, para todos aquellos que quieren aprender más de Dios. Tiene una enseñanza. ¿Por qué el carnero estaba trabado por sus cuernos, mis hermanos, en el zarzal? En la escritura nos indica, o en la Biblia nos indica, mis hermanos, este acontecimiento maravilloso que podemos aprender mucho de eso: el carnero trabado en un zarzal. Vamos a aprender un poquito al respecto de esto. En la Biblia, mis hermanos, ¿qué significa? A todos aquellos que nosotros leemos la Biblia o hemos estudiado la Biblia, ¿qué significa los cuernos en la Biblia? ¿Qué significa los cuernos? Vamos a leer Lucas y ahí aparece una palabra. Lucas 1:67. 1:67. Dice de esta manera, es la profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Dónde encuentra usted la palabra cuerno ahí? ¿Ok? La palabra cuerno en el idioma original, en el idioma que fue escrito la Biblia, aparece ahí en donde dice: nos levantó un poderoso Salvador. En el original lo podemos leer de esta manera: nos levantó un cuerno Salvador en la casa de David, su siervo. La palabra poderoso aquí, mis hermanos, tiene algunos sinónimos, pero, significa, la palabra poderoso significa cuerno, significa poder y significa fuerza. ¿Ok? Solamente esta palabra poderoso, cuerno, poder y fuerza. En otras palabras, entonces está diciendo aquí que Dios nos levantó un cuerno salvador. Un cuerno salvador. ¿Cómo podemos entonces entender que el carnero fue trabado por sus cuernos? Medite un poquito. Voy a leer un salmo, o mejor dicho, también un salmo. Vaya buscando Salmo 92:10. Yo voy a leer 2 Samuel 22:3.
usted lee o busque, y ahorita lo leemos juntos, Salmos 92:10. Yo les leo 2 Samuel 22:3, donde dice, escuchen, 2 Samuel: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí la palabra fuerte aparece como cuerno, donde dice mi escudo y mi fuerte de mi salvación, o sea, mi escudo y mi cuerno de salvación. Salmos 92:10, ¿qué dice? Leamos juntos. Ahí aparece la palabra cuernos también. Dice: pero tú aumentarás mis cuernos como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ahí aparece la palabra fuerzas, pero en el original es cuernos. Me aumentarás mis cuernos como el del búfalo. La palabra cuernos en la Biblia es un tipo de fuerza, de poder, de autoridad y de gobierno. Recordemos las profecías de Daniel. No las vamos a leer, pero nada más voy a recordarles las profecías de Daniel en el capítulo 7, donde él mira, dice que vio esos monstruos o esos de 10 cuernos, o esa bestia, dice, de 10 cuernos. Ahí significa poder, gobierno, soberanía. Significa también reinos, autoridad. Y dice que un cuerno salió dentro de esos 10 cuernos y derrotó, derrotó a esos a 3. Entonces podemos decir que un reino pequeño va a derrotar a 3 reinos, a 3, en estos tiempos podemos decir a 3 presidentes, gobernadores o gobiernos, que no vamos a profundizar en este tema, pero nada más para que usted vea qué es lo que significa cuernos. Los cuernos no es lo que se dice allá en el mundo: te pusieron los cuernos, mi amigo. No. Eso es nada, no tiene nada que ver con eso. Entonces, mis hermanos, la palabra cuernos significa gobierno, ¿ok? Significa gobierno, significa reyes, significa poder, significa fuerza. Y con este concepto bíblico de los cuernos, tenemos quizás ahora un poquito de conocimiento de por qué o qué representa los cuernos, y ahora por qué el carnero estaba trabado por sus cuernos, por su fuerza, es más, también por su defensa. ¿Se acuerdan del dicho que dice: el toro por sus cuernos hay que agarrarlo? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, todo animal con cuernos, ahí tiene su fuerza. Póngase enfrente de un toro a ver cómo le va. Ahí tiene su fuerza, su poder, y además también es su defensa. ¿Han visto ustedes las peleas que tienen los carneros? Así, cuando están peleando uno con otro, hasta que uno de ellos sea derrotado. Ahí está su fuerza, su poder, su defensa. Entonces, mis hermanos, el carnero, antes de ser ofrecido y atado al altar, fue trabado por sus fuerzas. Fue trabado por donde tenía su poder, donde se manifiesta su fuerza, su defensa. ¿Qué mensaje tiene el Señor para nosotros
con este concepto, mis hermanos. Recordemos que nosotros también somos una ofrenda al Señor. Nosotros también dijimos que nosotros tenemos que dejarnos como Isaac, atarnos en el altar. Pero para ese carnero, usted póngase por un momento en el carnero. ¿Cuánto luchó el carnero para dejarse llevar por Abraham y dejarse atar en el altar y ser ofrecido como una ofrenda? Recordemos que la Biblia, mis hermanos, toda ofrenda no era cualquier animal, no era un debilucho, no era un cojo, uno sin fuerza. Tenía que ser un carnero gordo, reluciente, lleno de fuerza. ¿Cuánto luchó ese carnero, trabado en el zarzal hasta quedar sin fuerzas? Y Abraham agarrarlo, destrabarlo y llevarlo al altar. Piense usted por un momento. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros somos una ofrenda, antes de ser atado en el altar y antes de ser sacrificio y ofrenda y holocausto agradable al Señor, el Señor te ata o te traba por tus cuernos, donde tienes o crees tener fuerza, poder o tu defensa. ¿Cuántos vamos o estamos luchando por destrabarnos del zarzal? Quizás para no ser ofrecido en holocausto, en ofrenda. El domingo pasado aprendimos de que para que nosotros obedecer las instrucciones de Dios, lo que Dios pone en nuestro corazón, tenemos que negarnos, tenemos que morir. Aprendimos de Sansón, que esto me ministra muchísimo, que cuando Sansón dice que murió, hizo más que cuando estaba vivo. Entonces, mis hermanos, si nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios y Dios no nos ha usado como deberíamos o no estamos cumpliendo el propósito de Dios, usted está trabado por sus cuernos en el zarzal. Usted queriéndose destrabar ahí hasta que usted pierda todas sus fuerzas, luchando con usted mismo, luchando con sus cuernos, donde usted cree serlo todo, donde usted cree que quizás no necesita de Dios. El cuerno, donde eres trabado, es donde cada uno de nosotros nos creemos fuertes, poderosos, donde nos creemos sabios, donde nadie nos puede decir nada. Nos creemos reyes, soberanos, donde creemos saberlo todo o hacerlo todo, que sin nosotros nada sale bien. El proceso de Dios para llevarnos al altar, que esa es su deseo, para que nosotros seamos una ofrenda agradable al Señor para Él. El proceso de Él, mis hermanos, es trabarnos de nuestros cuernos,
pero con un propósito. Todo tiene un propósito. Para que usted ahora, mis hermanos, pueda hacer la voluntad de Dios. Para que usted ahora sea una ofrenda agradable para Él. Para que Él pueda decir, mis hermanos, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cuánto tiempo luchó el carnero para ser destrabado? Hasta el punto de ser obediente, quedar sin fuerzas. No sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo quedó ahí trabado sin tomar agua, sin comer, hasta quedar todo debilitado? Hasta nada más esperar ahí. No sé si ustedes han visto, yo he visto algunos videos. La otra vez vi un venadito trabado en un cable de esos que ponen ahí para que no traspasen las carreteras. Ahí estaba trabado el venadito. ¿Por cuánto tiempo luchó el venado? Las fuerzas de un venado tienen fuerzas, ¿no? Estaba trabado ahí. Cuando llegaron a rescatarlo, mis hermanos, ya no tenía fuerzas. Se dejó así fácilmente para destrabarse de ese cable que estaba ahí. Así le pasó al carnero. Y así pasa con nosotros, mis hermanos, cuando estamos luchando de destrabarnos, pero Dios ya te tiene atrapado. Ya no luches. Déjate usar por el Señor. Entrégate en sus manos para que seas una ofrenda. Pero mis hermanos, hasta que tú llegas a debilitarte, Dios te va a llevar al altar. Te va a atar, te vas a dejar atar. Y vas a decir como Cristo: hágase tu voluntad y no la mía. Yo no puedo. Yo no puedo. Hágase tu voluntad. Cada vez que yo quiero hacer algo, me perjudico a mí mismo más y más. Eso es la manera de tratar de Dios con nosotros. Mis hermanos, Dios es un excelente para dominar. Si dominó a un carnero, si dice que, ¿se acuerdan que cuando él entró en la marcha triunfal en Jerusalén, dice que entró por medio de un burrito? Dice que ese burrito nadie jamás lo habían montado, nadie. Y él lo amansó. Nadie. La palabra de Dios dice que él, en Salmo 68:33, en otra versión dice: nuestro Dios va por el cielo como si fuera montado en un caballo. En la Reina Valera dice: al que cabalga sobre los cielos, de los cielos. Si él cabalga en los cielos, mis hermanos, ¿ustedes creen que no va a poder con nosotros? A veces, mis hermanos, nosotros mismos nos hundimos por no querer obedecer a Dios, no querer hacer la voluntad de Dios. Nos hacemos heridas, trabados ahí. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que los jóvenes que están aquí no tienen ninguna idea, pero la mayoría de los que estamos aquí saben cómo es amansar un caballo. Yo me acuerdo que mi papá compró una yegua blanca, reluciente, esa yegua. Esa yegua no se dejaba ni que se parara una mosca sobre esa yegua, no se dejaba tocar absolutamente nada. Me recuerdo que cuando mi papá empezó a amansarla, le dejó sin comer, sin tomar agua. Después la tiraron al suelo y en el suelo le pusieron bultos de tierra.
Y empezaron a caminar con ella todo el día hasta que la pobre yegua ya no tenía fuerzas. Ya no podía hacer absolutamente nada. Es más, ni siquiera las patas ya no quería, hasta cansarla. Y entonces se dejó montar. Entonces se dejó acariciar. Y a veces así somos, mis hermanos. A veces no nos dejamos ni dar que nos abracen, porque estamos así muy ariscos, muy soberbios, muy orgullosos de nosotros mismos. Nuestros cuernos, mis hermanos, son nuestra resistencia al Señor, nuestra defensa. A veces acusaciones. Le culpamos a los hermanos, culpamos tal vez a nuestra pareja, culpamos a los niños por no querer hacer la voluntad de Dios. Hay un cántico que nosotros cantamos que dice: Señor, derriba mis argumentos. Está como, por ejemplo, los que practican otra religión. Tú les predicas de Jesús, ellos tienen un argumento, una defensa, y eso no los deja que Dios trabaje en sus vidas. Por ejemplo, un religioso, un testigo de Jehová, un católico, cualquier otra religión, tú le predicas del Señor. Hay una defensa que ellos tienen, que es sus cuernos, mis hermanos, tan grande que no los deja. Eso puede ser uno de nuestros cuernos, nuestra defensa, nuestras ideas, nuestras creencias, que no nos impide hacer la voluntad de Dios. Es que yo así creo, es que yo así pienso. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Los hombres de Dios, mis hermanos, en la Biblia, todos ellos, aún siendo usados por Dios, fueron trabados por sus cuernos, donde ellos se creían y ya no depender de Dios. Otro de los cuernos, mis hermanos, es cuando nosotros ya sabemos mucho y nos confiamos de nosotros mismos. Eso uno puede ser una de esos cuernos también, y Dios te va a trabar por esos cuernos. En la manera, por ejemplo, de estudiar. No es malo estudiar la Biblia. No es malo que tú te sepas toda la Biblia de pies a cabeza, los significados, todo, teología y un montón de cosas que tú puedes estudiar. El Señor esta mañana, más yo lo escribí, pero mis notas no están aquí, me dice: déjame recordarme totalmente. No es enseñar por lo que sabes. No es enseñar a tu manera por lo que sabes. Me dice, es enseñar como yo quiero a través de lo que sabes. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia, mis hermanos. No porque yo sé, voy a querer enseñar. No, es porque estoy poniendo mi conocimiento en primer lugar que Dios. No es lo que yo sé. Yo puedo saber mucho, pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo? No es lo que yo sé. Es lo que Él quiere enseñar a través de lo que ya sé. Ahora sí sé, el Espíritu de Dios les va a hablar a ustedes. Es una gran diferencia, mis hermanos. Eso incluso puede ser uno
de los cuernos, de los que nos creemos saberlo todo. Dios trata con nosotros. Y a veces vamos a poder estar sentado ahí por mucho tiempo y decir: es que yo ya quiero enseñar, yo quiero ser pastor, yo quiero dirigir a la iglesia, yo quiero esto porque yo sé mucho. Ahí te va a dejar el Señor trabado. Por tus cuernos, por lo que sabes. Dios nos traba con el único objetivo de quitar nuestras fuerzas humanas y depender totalmente de sus fuerzas. Totalmente, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dice: porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nuestras habilidades, mis hermanos, cuando nosotros sabemos más y ponemos nuestros recursos, lo que nosotros obtenemos o tenemos, o nuestros estudios, mis hermanos, teológicos, cualquier otra cosa, eso se puede convertir en orgullo. Podemos convertirnos en orgullosos de querer saber absolutamente todo. Cuenta una historia de un pastor que estudió aquí en Estados Unidos, en una de las universidades teológicas más grandes de Estados Unidos. Dice que lo enviaron a un pueblo, a un rancho. Y cuando llegó, dice que se puso a presumir. Le dijo: hermanos, dice, yo estudié en tal, yo tengo teología, yo tengo, bueno, me empezó a mencionar muchos cursos que había obtenido, títulos, doctorados, etcétera, etcétera. Y dice que al final de la reunión, se acercó una viejita y le dijo: pastor, cuánto lo siento que usted padece muchas enfermedades, pero nosotros aquí hemos orado y Dios ha curado a muchos enfermos. Por eso a usted vamos a orar por usted para que Dios lo cure. O sea que, en otras palabras, la viejita no entendió de lo que él estaba diciendo, de teología, de hermenéutica, de un montón de cosas. La viejita la relacionó con enfermedades, que él tenía enfermedades. Por eso él dijo: nosotros aquí oramos y aquí han sanado a muchos. ¿Qué se convirtió lo que él sabía? En orgullo. Yo sé. A mí nadie me puede enseñar. ¿Qué me va a enseñar o este niño, o este joven? Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuerte de lo que pudimos haber sido con nuestra propia fuerza. Por eso dijo el salmista, que él dice que me dará fuerza como el búfalo, un poder, una fuerza sobrenatural. Pero es cuando, mis hermanos, cuando tú ya estás totalmente debilitado, ya estás en el altar, ya no resistes. Solo la labor que cumple en su poder, o que lo que se cumple en su poder, nos hace efectivos para Él y tiene valor perdurable, mis hermanos, solo cuando hacemos las cosas en su poder, dependiendo totalmente de Él.
La autoconfianza también, mis hermanos, puede ser un cuerno, mis hermanos. Aquel que se confía de lo que sabe. Aquel que se confía y dice: yo ya no necesito orar, ya no necesito leer la Biblia para enseñar. Y se paran aquí enfrente con ese orgullo, esa dependencia de su conocimiento. Ahí Dios no está. Dios no está. Incluso, mis hermanos, cuando ustedes, o más bien voy a decir ustedes, o vamos a decir nosotros, cuando venimos con esa mentalidad de decir, de juzgar, a ver qué nos va a enseñar, a ver qué tanto sabe, a ver si es verdad, voy a rectificar si es cierto. Y decimos como los de Heberea, voy a ver si realmente está en la Biblia lo que menciona, lo que dice. Con esa mentalidad, mis hermanos, Dios no te va a hablar absolutamente nada. No vamos a recibir nada, absolutamente nada. Dios puede hablar hasta por medio de un niño, por alguien que apenas recibió al Señor. Dios nos puede hablar por medio de esa persona. Dios nos puede hablar por aquel que ni sabe leer. Él nos puede leer. Pero si estamos y nos cubrimos con esa defensa de que sabemos mucho, mis hermanos, estamos perdidos, la verdad. ¿Cuánto nosotros nos acordamos de Pedro y todos los discípulos? Antes de la muerte de Cristo, Pedro dijo: no, si todos estos te negaren, yo no te negaré. Autoconfianza. Yo, aunque tú vas a morir, yo también voy a morir contigo. Autoconfianza. Jesús le dijo: Pedro, te voy a trabar por tus cuernos para que dependas de mí y ya no dependas de ti, de lo que tú crees que eres, de lo que tú crees que vas a hacer. ¿Qué le dijo Jesús? Esta misma noche, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Jesús dice: no, hasta la muerte. Aunque dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ya todos saben la respuesta. Ya todos sabemos qué ocurrió después, ¿sí o no? Autoconfianza. Tenemos que tener cuidado con la autoconfianza, mis hermanos. No confiar de nosotros mismos, aunque ya sabemos toda la Biblia. Jesús le dijo: aún te falta depender de mí, Pedro, pero para eso tengo que trabarte por tus cuernos, por esa autoconfianza. Te trabaré, te ataré, para después llevarte al altar. Para después vas a hacer, ahora entonces, para después entonces tú poder hacer mi voluntad, para ahora entonces poder hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Por eso después, mis hermanos, por eso después, cuando Jesús resucitó, dice que a las orillas de la playa Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Ahora sí ya estaba preparado. Ya había pasado ese proceso del altar, o más bien de los cuernos, de estar trabado ahí en ese zarzal. Ahora sí, tú sabes, Señor, tú sabes que ahora entonces le dijo: ahora sí, ya estás listo. Apacienta mis ovejas, cuida a mis corderos. Porque ya no va a ser a tu manera, ya va a ser a mi manera.
Jesús le estaba diciendo: Pedro, no será con espada. Guarda tu espada. No será con violencia, Pedro. Guárdala. Será con amor. Será con paciencia. Será con paz. Será con mansedumbre. Ahora sí estás listo para apacentar y cuidar mis ovejas, porque ya no lo vas a hacer. Por eso en su carta, mis hermanos, él dijo: dice, hay que cuidar a las ovejas, no enseñorearse de ellas, sino con amor. Con amor. Cuando estamos débiles, mis hermanos, cuando estamos débiles, cuando Dios nos debilita, ahí, trabado, con el fin y el propósito de llevarnos al altar y atarnos ahí, es para debilitarnos totalmente, para quitar todo de nosotros, de lo que tenemos adentro. Dios no va a trabajar con nuestro orgullo. Dios no va a trabajar con lo que nosotros traemos humanamente. Te tiene que vaciar, mis hermanos. Tienes que quedar totalmente exprimido de toda tu humanidad para ahora sí llenarte de su Santo Espíritu. Ahora sí poder ser usado por el Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Él quiere, mis hermanos, que nosotros seamos totalmente obedientes a Él. Por eso Jesús dijo, y ya lo hemos aprendido, la autonegación. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese. Ya no eres tú. Pablo dijo: ya estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Qué significa, mis hermanos, que Cristo vive en ti? Es que ya no eres tú, ya no es a tu manera, ya no es a la manera, ahora sí que de hacer iglesias, por ejemplo. A nosotros se nos enseña a depender totalmente de Dios. Si queremos tener una iglesia, mis hermanos, no vamos a vender tamales aquí a la esquina para recaudar fondos. No. El Señor, ahora sí que el Señor va a proveer. Depender totalmente de Él. Absolutamente de Él. Nos llega a debilitar hasta decir: no se haga. Hasta que nosotros digamos: no se haga como yo quiero, sino que como tú quieres. Hágase tu voluntad, Señor. Hay personas que sus cuernos son sus inteligencias, sus logros, sus habilidades, su forma de aprender las cosas, su forma de memorizar las cosas. Voy a decir algo que no espero recordemos, mis hermanos, que la palabra es: si somos confrontados, no es para que usted se vaya, es para que usted arregle ese asunto. Si se dice algo es por amor. Yo me he dado cuenta en casa de oración, no es precisamente aquí, sino que yo me he dado cuenta en otras iglesias. Los que buscan casa de oración, tal vez, por ejemplo, personas que han estudiado, llegan con ese propósito, mis hermanos, en casa de oración, buscan a casa de oración, pero para ya ser pastores, ya dirigir la iglesia, ya no se quieren someter al liderazgo que ya está establecido ahí. Llegan con un semejante cuerno, más cuando han estudiado, cuando tienen un conocimiento teológico.
Y cuando llegan, mis hermanos, quieren ser ellos. No quieren someterse a las autoridades. Quieren hacer de lo que ellos quieren hacer. Conozco una persona que tuve la oportunidad de conocerlo. Él dice que él estudió en el Instituto Bíblico de Casa de Oración, pero en línea. Y platicó con los pastores de Casa de Oración, Pastor Chuy y toda la directiva, y él dice, yo cursé, aquí está lo que yo hice. Pero entonces, ¿qué es lo que buscas? Bueno, yo busco una iglesia, pero yo quiero ser el pastor. Yo quiero ser el pastor. Hoy en día, mis hermanos, este hermanito, y pedimos por él, ¿verdad? Que ahora creo que tiene su propia iglesia, pero nunca aprendió a sujetarse, nunca aprendió a estar bajo autoridad. Él siempre quiso la autoridad. Eso puede ser también. No hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros conocemos más de Dios, conocemos más a la palabra de Dios, mis hermanos, es cuando nosotros tenemos que ser más humildes. Cuando Dios te traba por tus cuernos, por tu poder, por lo que crees que eres, cuando ya estás totalmente debilitado, cuando ya no tienes esas fuerzas, mis hermanos, entonces es cuando ya estás listo para la obra del Señor. Es cuando ya estás listo para hacer una ofrenda agradable al Señor. Es ahora entonces cuando ya empezamos ahora a vivir para Él. Es cuando ya empezamos a manifestar el fruto, mis hermanos, del Espíritu Santo, porque ya no es nosotros, ya es el Espíritu a través de nuestras vidas. Cuando ya no dependemos de nosotros mismos. Vamos a Salmos, vamos a tener algo muy importante aquí, Salmos 92, del 7 al 15. Espero que el Señor nos esté hablando, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar luchando? Pero como dijo el pastor que todos conocemos, es el pastor Chuy, dice en sus prédicas, yo no le he ganado ninguna pelea al Señor. ¿Sí se acuerdan eso? No le he ganado ni una. En todas he salido derrotado. Salmos 92 del 7 al 15, leamos con atención, a ver qué dice. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré, y dice, ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. El justo, dice, fíjese, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar ¿qué?
que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cuando el incrédulo, mis hermanos, está fortalecido en sus cuernos, en su orgullo, en su avaricia, en su maldad, en su fuerza, en su defensa, nosotros, los cristianos, nosotros los hijos de Dios, estamos siendo debilitados para, mis hermanos, con un propósito. Estamos siendo trabados para un propósito, para ser ofrecidos en el altar y ser útil en sus manos. Ser útil en sus manos. Ese proceso, mis hermanos, se llama debilitamiento. Porque Dios no trabaja con nuestras fuerzas. No trabaja con nuestras fuerzas. Él no quiere nada tuyo. Él trabaja con nuestra debilidad. Dios toma tus fuerzas o nuestras fuerzas, las convierte en debilidad y unge ahora nuestra debilidad para convertirlas, mis hermanos, en fuerza de búfalo. Porque Dios dice que es más fuerte el que está dentro de nosotros, mis hermanos. Es poderoso. No es cualquier cosa que está dentro de nosotros. El Santo Espíritu de Dios, mis hermanos, el Dios creador del cielo y de la tierra, es el que habita en ti. Tú eres su templo. Es el Todopoderoso. Y por eso, mis hermanos, no quiere nada de ti. Él quiere manifestarse. Por eso decimos, mis hermanos, a veces decimos, es que Señor, manifiéstate, muéstrate. Pero Dios te dice, me voy a mostrar, me voy a manifestar en ti hasta que tú seas debilitado totalmente, hasta que ya no seas tú, hasta que yo sea en ti. Unción significa consagración. Ahí dice en el Salmo, mis hermanos, dice, dice, y me donde dice, ¿qué versículo es? En el versículo 10, pero tú me aumentarás mis fuerzas como el búfalo y seré ungido con aceite fresco. La unción, mis hermanos, es consagración, ser apartado para una misión, para una labor, pero de Dios. Cuando hay ungimiento, hay tres cosas. Cuando hay ungimiento, hay tres cosas. Solo va a haber ungimiento, mis hermanos, cuando ya estamos totalmente muertos de nosotros mismos. Cuando hay ungimiento, hay delegación. Dios te le delega. Hay autorización, Dios te autoriza. Y también hay capacitación. Ahora sí te vas a dejar enseñar por el Señor, porque ya no eres tú. Es cuando tú dices, haz tu voluntad conmigo, Señor. Por eso Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho aquí eso, mis hermanos? Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Una persona está lista para ser ordenado o ejercer un ministerio cuando está totalmente debilitado. Es cuando viene la unción. Ya no tiene argumentos. Cuando ya depende totalmente de Dios. No de sus conocimientos. No de sus propios conceptos. No a su manera. Es a la manera de Dios. Uno puede decir, es que yo tengo muchos años de ser cristiano. Yo sé esto, yo sé lo otro. ¿Por qué no me ponen? Yo ya estoy listo para enseñar. En una cierta ocasión un hermanito llegó a casa de oración de la misma manera y él abiertamente me dijo,
Para mí ya no es estar sentado ahí. Para mí es predicar. Yo quiero predicar. ¿Cuándo me das la oportunidad de predicar? Tenía apenas 2 meses o 1 mes de haber llegado. Y si no me ponen a predicar, mejor me voy. Ya no está aquí, mis hermanos. Vamos a finalizar en Filipenses 3, del 1 al 8. Ahí vamos a terminar el mensaje del día de hoy. Vamos a leer todos. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí, mis hermanos? Filipenses 3, del 1 al 8. ¿Cuántos de nosotros, en dónde estás? Pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás siendo alimentado de orgullo, de soberbia? ¿O ya estás trabado para que Dios te debilite y te quite todo lo tuyo? Pero ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Vas a durar ahí? ¿O estás en el camino hacia el altar? Ya todo manso, ya todo debilitado. ¿O estás ya siendo quemado en el altar? ¿En qué proceso estás? Leamos Filipenses 3, 1 al 8, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que, lee muy bien esto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en dónde? En la carne. Ahí está la autoconfianza. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, que dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que tiene como basura, mis hermanos? Su linaje, ser fariseo, ser celoso, hebreo de hebreos. Y dice que en la ley, mis hermanos, ¿qué se dice que era en la ley? En cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. Eso lo tenía por basura, porque ya no era su conocimiento, ya no era lo que él sabía del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Ya era ¿qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, y no teniendo confianza en la carne, totalmente
totalmente despojado de sí mismo. Ya no era el Espíritu de Dios, era la inspiración de Dios. ¿Cuántos queremos ser eso? Yo le pido al Señor, mis hermanos, todos los días. Dios capacita incapacitando. O sea, Dios te fortalece debilitándote. Da vida a los que mueren. Cuando estamos muertos, estamos vivos para Dios. Y cuando estamos débiles, estamos fuertes en Dios.